El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que habían arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se le apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados. Estamos en este tiempo maravilloso, es el tiempo de la Pascua, es el tiempo de la resurrección, y estamos meditando ya algunos aspectos importantes. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos en la semana. Primer punto, sábado de resurrección. ¿Qué meditamos? La reconstrucción o la recreación de nuestro ser a través de los acontecimientos bíblicos que meditamos el sábado en la noche, desde valorar que fuimos creados, valorar que Dios nos ha llamado y que nos ha perdonado y nos ha escogido para estar con Él, y cómo nos fue dando su palabra y toda esa manifestación. El domingo meditábamos que esta experiencia de la Pascua no se puede quedar así nada más. Ok, ya resucitó, estamos en la Pascua, ¿qué sigue? Pues uno de ellos es, esto se tiene que contaminar, o sea, esta alegría, esta experiencia de que Cristo está vivo, tiene que ser el fermento, como la levadura en la masa, que va a fermentar toda nuestra vida, y va a fermentar mi escuela, mi trabajo, o sea, primero mi ser para yo poder fermentar, o sea, transmitir mi alegría, pero también mi forma de vida, porque Cristo ha resucitado. Después de eso, veíamos, por ejemplo, cómo uno de los aspectos interesantes va a ser cuando Jesús se va a manifestar a los discípulos de Emaús. ¿Se acuerdan? Van caminando estos 2 hombres tristes, acongojados. ¿Por qué? Porque ellos tenían una esperanza, tenían un deseo, que Jesús, el que era rey, el que habían ellos querido que fuese su rey, los liberara. O ellos tenían sus expectativas, pero resulta ser que no cumplió con sus requisitos y cayeron en la depresión, como muchos de nosotros que esperamos que Dios me arregle la vida. Ya le pedí, ya le oré para que arregle, y como no me lo da, pues o caigo en la depresión o caigo en la indiferencia y el apartarme de Jesús. Y veíamos cómo se va a dar entonces que Jesús se haga presente en nuestras vidas. Decíamos, bueno, ahorita lo vamos a vivir, lo estamos viviendo a través de su palabra. También lo vamos a vivir en el momento de la Eucaristía, en el momento de la consagración. Cristo está presente, pero ¿de qué otra manera? Yo no puedo estar leyendo la Biblia todos los días, a cada rato, perdón, sí, todos los días, debo hacerlo, pero pues también tengo que trabajar, padre, tengo que atender a mi marido, si no me va a colgar, tengo que ir a limpiar la casa, y no puedo estar todo el día en la iglesia, en todas las misas, porque tengo que alimentar a los niños, ¿verdad, Sonia? Querías niño, ahora ya ves lo que es alimentar al niño en las noches, y que te toca viejo, ay no, yo tengo muy cansada. Y espérate a los que vienen, que vienen muchísimos más. Mínimo hay que ganarle a papá y a mamá. Así es que no se pueden quedar así. ¿Me estás oyendo, Brenda? Entonces, fíjense qué interesante. ¿Qué es o de qué manera Dios, la resurrección se hace presente en mi vida? Yo tengo que descubrir la presencia de Dios, como los apóstoles, los discípulos de Emaús, que van caminando y no lo reconocen sino hasta después. ¿Dónde descubro la presencia de Dios en mi vida? En el trabajo.
¿Cómo? En un problema familiar, ¿cómo? En una enfermedad, ¿cómo? En una injusticia, ¿cómo? Porque la presencia de Dios siempre está ahí. Pero ¿cómo la puedo descubrir? Decíamos, muy sencillo, la divina voluntad. Yo tengo que buscar la presencia de Dios en todo lo que hago. Y cuando lo hago es que me está acompañando. Es como dejar entrar a Dios en esa acción que voy a hacer. Él está allá afuera. Está tu humana voluntad y está la divina voluntad. Si hago mi humana voluntad, dejo afuera y no permito a Dios que me acompañe en ese quehacer, en ese trabajo, en esa relación. Cada día tengo que estarlo permitiendo y estar buscando la divina voluntad para que yo lo reconozca y Él se manifieste en mi vida. Esto fue lo que veíamos el miércoles. Luego veíamos también los pasos que se daban para la Pascua, ¿no? Y uno de los elementos que ayer se me hizo muy interesante es, ok, ¿cuál es el siguiente momento de la Pascua? Veíamos el jueves y el viernes en los Hechos de los Apóstoles. Dos apóstoles, Pedro y Juan, van entrando al templo y se encuentra una persona que desde niño, desde nacimiento, trae un problema. Dice que estaba, ahorita les digo, ¿un paralítico? No. Así es, sí, era una persona que no podía caminar. Ahorita les digo exactamente. Dice, para la oración vespertina, y de las 3 de la tarde, había un hombre lisiado, no dice de qué era, estaba lisiado de nacimiento, ok, no podía caminar. Van entrando al templo y ¿qué pasó? Pues Pedro le dice, veme, y el otro así, ¿cuánto me vas a dar? Le dijo, no tengo ni oro, mas lo que tengo te doy. Y esto que son muy estudiosos de la Biblia. A ver, Enrique, ¿qué le dijo? Mas lo que tengo te doy. Flor de María, tú sí no me vas a fallar. Tú eres mi mejor gallina, digo gallo. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, yo te lo digo, levántate. ¿Y qué pasó? Se levantó y empezó a caminar. Esto va a generar un acontecimiento porque todo el mundo conocía al mendigo que estaba pidiendo, al lisiado que estaba pidiendo en el templo. Siempre estaba ahí. Ya tenía su sindicato. Ahí estaba con su tarjetita ahí. ¿Saben qué? Pues estoy pobrecito, estoy fregado, denme mi dinero. Todo el mundo lo conocía. Y de repente lo ven caminando y dice, pues ¿qué pasó? Genera un conflicto. Y entonces, pues ¿qué pasó? No, pues que los seguidores de este Jesús hicieron que caminara. No, pues no nos conviene. A ver, vamos a traerlos. Los mandan llamar. Y el cuestionamiento que le hacen a Pedro y a Juan es el cuestionamiento que nosotros tenemos que hacernos a partir de la Pascua. Y aunque termine la Pascua, es un cuestionamiento que tiene que existir en cada cosa que hagamos, en cada cosa que digamos. ¿Qué le preguntaron? Fíjense qué interesante. Meditábamos cuando llamaron a Pedro y a Juan y les preguntaron esto: ¿con qué poder y en nombre de quién han hecho todo esto? ¿Qué preguntaron? ¿Con qué poder y en nombre de quién? Podríamos ponerlo en nombre de quién y con qué poder. Esa es la cuestión para nosotros. ¿Cómo voy a hacer que la Pascua siga siendo algo vivo en mí? Muy sencillo. En nombre de quién haces lo que haces. Y te vas a dar cuenta que pocas veces lo hacemos en nombre de Jesús. Yo hago las cosas porque me gustan. Yo hago las cosas porque necesito. Por ejemplo, mi tocayazo ya tiene hambre. Y pues no va a decir, no, pues al rato me aguanto. No, él actúa por su necesidad. Ya después aprenderá a ayunar y todo, pero ahorita son puros instintos, ¿sí o no, Sammy? Por eso tienes esa cara, así todo.
porque hay que levantarse en la noche para darle de comer, y pues la mamá está descansando, te toca a ti, Sammy. Espero que la ayudes, si no vas a ver. Entonces, esto es lo interesante. Hay cosas que tenemos que ir aprendiendo a hacerlas ya en nombre de Jesús. ¿Por qué le lava los calzones a su esposo, doña, ay, ya se me olvidó, Flor de María, no, ya se me olvidó su nombre, comadre? ¿Cómo se llama? Doña Floripondia, no, digo, doña Florinda, ¿sí? ¿Por qué le lava los calzones a su esposo? ¿En nombre de quién? No, pues es lo que me tocó, pues ni modo. Esa es la diferencia. A veces nos acostumbramos a hacer las cosas, pues porque es lo que me toca. Pues ya me casé, ya me fregué. No. ¿Por qué estudias? ¿En nombre de quién? No, pues es que es lo que a mí me gusta. Está bien, pero lo estás haciendo en tu nombre. Ese es el problema. Que a tu nombre no tienes tanto poder. El único poder que tienes es cuando le das con el sartén a tu esposo, Sonia, porque no te está ayudando, ¿no? Es él, o el poder famoso. A ver, ¿cuántos fuimos educados con el famoso poder de la chancla voladora? Esa chancla voladora, hijo, y la puntería que tiene la mamá. Vas corriendo, ya ni un beisbolista, ándale, compadre, ¡pum! Te pegaba justamente ahí, ¿no? La famosa chancla voladora. O el cinto. No, hombre, con el cinto te movías. ¿Por qué te movías? Me acuerdo de mi hermano, uno de ellos, el más grande de los hombres. Gordito, pero no sé, pesaba yo creo que 200 kilos, no sé. Y tenían que inyectarlo. Tendría que sería 12, 13 años. Estaban 2 enfermeros, 2 enfermeras, 2 médicos y mi mamá queriéndolo voltear para ponerle la inyección y no pudieron. Pero llegó el poder de mi papá con el cinturón en la mano. Nada más le hizo así. No, que no te volteaba, chiquito. ¿Tenía poder o no el cinturón? ¿Cuántos fuimos educados con el poder del cinturón? ¿Por qué creen que terminé tan traumado? Es un poder, ¿sí o no? Ahora, ¿qué te mueve a ti como cristiano a hacer lo que haces? Puede ser que lo hagas porque te gusta, es un poder humano bonito, porque lo amo, ay, pero ¿qué tal cuando no lo amas, cuando te cae gordo? Ya no haces lo mismo. Esa es la pequeña gran diferencia entre un católico que vive la Pascua. Aprende a hacer las cosas en nombre de aquel que tiene el poder de haber vencido a Satanás, la tentación y la muerte. Yo puedo celebrar la misa, voy a celebrar un bautizo, lo puedo hacer porque por lo que me toca, pero si no hago conciencia que es en el nombre de, claro, no se le quita valor al sacramento, pero a veces el sacerdote podemos hacer las cosas ya mecánicamente, como lo hacemos el quehacer, el trabajo, la atención, lo hacemos tan mecánicamente que se nos olvida en nombre de quién lo tenemos que hacer para que siempre se manifieste el poder de Dios, la gracia de Dios, la fuerza de Dios en lo que hacemos. Pero la rutina, el estado de ánimo, o lo hacemos de malas, ¿no? Yo no sé cuántos así, ándale, ahí está, come, trágatelo, ya está, no deslata. Yo sé que ustedes no son así. Son un amor, ¿verdad? Una mordida, una patada y un pellizco que se dan. Qué importante es entender, en nombre de quién hacemos y con el poder de quién lo hacemos. Cuando se casaron en nombre del amor y por el poder del amor que se tienen, que es muy bonito. Pero un verdadero matrimonio católico lo hace en nombre de Dios y por el poder de Dios.
para que cuando quieras colgar a tu marido, no lo haces, porque es más grande el poder de Dios. De ahí viene la fuerza del cristiano. Y eso es lo que yo tengo que cuestionarme como cristiano. ¿En nombre de quién hago las cosas? ¿En nombre de quién enfrento los problemas, las dificultades, los éxitos, la muerte de un ser querido, el nacimiento de un ser querido? ¿Con el poder de quién? Y si no es en el poder de Dios, pues la Pascua no pasa de ser algo que sucedió hace muchos años y ya. Yo tengo que actualizar la Pascua en mi vida, en todo lo que hago. Esto es nada más un pequeño resumen, porque lo que nos presenta hoy la palabra de Dios, obviamente, vivir la Pascua, ¿qué implica? Vas a tener problemas. Obviamente, el tratar de hacer lo correcto va a generar, como dicen en mi tierra, no jales que descobijas, o la gracia descubre la desgracia. Y van a haber obstáculos, va a haber problemas. Va a haber problemas con el mundo, va a haber problemas con tu familia, va a haber problemas en tu trabajo, porque tú estás actuando con el poder de Dios, en nombre de Dios. Pero no todos lo hacen, y muchos a lo mejor sin darse cuenta están actuando en nombre de Satanás, en nombre del mundo, en nombre de la carne. ¿Y qué va a haber? Un choque. Un choque. No vaya a ser que tú estés creyendo que estás hablando en nombre de Dios y realmente sin darte cuenta estás actuando, porque es lo que yo les digo, por ejemplo, como sacerdote, pues soy sacerdote, celebro misa, pues todo es en nombre de Dios, pero si mi corazón no está en Dios, mi alma no está en Dios, pues no estoy actuando en nombre de Él. Aunque celebre el sacramento, mi corazón a lo mejor está en otro lado, mi mente está en otro lado. Siempre que yo empiezo a actualizar la Pascua en mi vida, voy a encontrar peros, problemas y dificultades, incluso con las autoridades. Por eso, cuando Juan y Pedro hicieron este milagro, fueron llamados ante el Sanedrín, ante la autoridad religiosa y civil de aquel pueblo. En aquellos días los sumos sacerdotes, ancianos y escribas se quedaron sorprendidos a ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres de pueblo sin ninguna instrucción. Esto lo da el poder de Dios, esa seguridad y esa confianza. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, óiganlo bien, esto es parte de esa situación y se da, por ejemplo, en una familia, en una comunidad religiosa, en un grupo parroquial. Cuando verdaderamente haces las cosas para agradar a Dios, en nombre de Dios y por el poder de Dios, la autoridad que no es de Dios, las personas que no están en Dios, te van a ver como enemigo y tienes que estar preparado. Incluso te van a decir, como tu padre, como tu superior, como autoridad civil, te ordeno que no hagas esto. Y fíjense, eso es lo que le va a pasar a Pedro y a Juan. Decir, por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a divagar diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no vamos a poder negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Fíjense qué interesante. Mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran y enseñaran en nombre de Jesús. A veces no va a ser obvio este ataque. A veces no va a ser, ay sí, porque tú eres de Jesús. No, al contrario, te van a tachar incluso que no eres de Dios. Pero cuando tú estás defendiendo y actuando en nombre de Dios, por ejemplo, en favor de la vida, en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, en contra de la corrupción, en contra de todas las situaciones que son contrarias a Dios, te van a tachar de que estás mal. Y la autoridad misma te va a obligar a que actúes porque esto es lo que manda la ley humana. Esto es lo que manda mi papá, esto es lo que manda mi mamá, esto es lo que manda el hombre. Pero yo quiero agradar a Dios. Entonces tengo que estar preparado. Entonces siempre tengo que estar pensando esto.
Fíjense lo que le contesta Pedro. Digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Objetor de conciencia. Hay una película muy interesante, se llama Hasta el último hombre. Hacksaw Ridge en inglés. Es de un cristiano que va a la Segunda Guerra Mundial y él dice: yo voy a la guerra pero no con fusil, no, yo no voy a quitar vidas, yo voy a salvar vidas. No sé si la han visto, pues a ver si la ven. Está muy buena, es cristiana, pero él es cristiano adventista, creo. Pero él no utiliza el arma, se vuelve médico que atiende a los pacientes. Obviamente, por no querer llevar un arma y por querer cumplir uno de los mandamientos, sexto mandamiento, que dice: no matarás, le iban a hacer corte marcial. Sus propios compañeros lo golpearon, casi lo matan, le propiciaron una golpiza. ¿Por qué? Porque cómo iban a confiar en alguien cobarde que no llevaba un arma. Pero él prefirió obedecer primero a Dios que a los hombres, aún en plena guerra. Y es verídica esta película. Ese hombre, en una noche, cuando se enfrentaron contra los japoneses, él fue el único que se quedó en la zona de batalla, y durante toda la noche rescató él solo 75 hombres heridos. 75. Y después todos reconocieron que aquel hombre cobarde había obedecido a su Dios. Y una de las escenas hermosas, cuando el capitán le dice: yo sé que mañana es tu sábado, o sea, tú descansaban el sábado, pero muchos de los hombres no creen como tú crees, pero todos creen en lo mucho que tú crees, y no quieren ir a la guerra si no vas tú, porque sabían que él obedecía a Dios antes que a los hombres, y rescató muchas almas de morir. Cuando un cristiano obedece a Dios, lo que está buscando es rescatar almas. Rescatar almas. Por eso obedecemos a Dios. Para que puede ser que un alma se muera físicamente, pero su alma no se pierde. Puede ser que un alma esté sufriendo físicamente por obedecer a Dios, pero su alma no se pierde. Puede ser que un alma esté sufriendo emocionalmente una injusticia, lo que ustedes quieran, pero por obedecer a Dios es lo que nosotros tenemos que pensar y preguntarnos: ¿a quién voy a obedecer primero? ¿A mí? ¿A mis pensamientos? ¿A mi razonamiento humano? ¿A mis sentimientos? ¿A mis miedos? ¿A mis traumas? Peor tantito, ¿a mis vicios? ¿A las personas? ¿A quién voy a obedecer primero? ¿A ellos o a Dios? Esa es la manera de actualizar la Pascua. De que esta Pascua, esta experiencia maravillosa de la resurrección de Cristo, se dé en cada uno de nosotros, todos los días. Desgraciadamente no nos vaya a pasar como en el Evangelio. Se le apareció María Magdalena, fue y corrió. Se les apareció a los discípulos de Maús, fueron y corrieron a decirle a los 11: se nos ha aparecido. ¿Y ellos creyeron? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Si serán incrédulos y duros de corazón. ¿Quiénes son los duros de corazón? Los que su voluntad está atrapada en sus sentimientos. Los que su voluntad está determinada por su estado de ánimo. Tengo ganas, lo hago. No tengo ganas, no lo hago. Me da miedo, no lo hago. Voy a sufrir, no lo hago. Me genera placer, me agrada, lo hago. Son los duros de corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Lo tienes duro? No, si yo siento bonito, hasta lloro. No se refiere a los sentimientos. Se refiere a tu voluntad.
que está tan dura, o sea, está tan apegada, tan cerrada a tus estados de ánimo, a tus necesidades, a tus miedos, que no se apega a la divina voluntad. Pues pongamos en manos de Dios esta experiencia maravillosa de la Pascua. Y hay que actualizarla en nuestros hijos para que se manifieste día con día. Amén.